El micrófono. Carlos. Carlos. Sí, tengo que prender el micrófono, es muy importante para una charla como esta. Sí. Muchas gracias a todas por acompañarnos en este círculo de lectura. Es tal vez el encuentro de los encuentros que nos ha emocionado más realizar y en el que hemos podido unir muchas personas para que hablemos en torno a este libro y especialmente a la autora y su vida profesional. Pues de nuevo lo primero que quiero decirles es que este evento y esta reunión es un homenaje para Irene Javieski, una curadora argentina que nos acompañó en una charla en Gente Museos el 14 de enero y que nos transmitió mucha de su experiencia, de lo que había hecho como curadora y especialmente nos transmitió su energía y sus ganas de hacer cosas y sus ganas de conectar personas y conectar artistas con el mundo. Entonces, esa es como de las excusas por las que estamos aquí. La principal excusa es darle un homenaje a Irene, que todos, muchas de las personas que están aquí la conocieron personalmente, otras la van a conocer hoy, pero lo importante es que por medio de su obra vamos a entender un poco más lo que ella ha significado para la curaduría en Argentina. Yo ya estoy compartiendo, no sé si ustedes están viendo la presentación. Sí. Perfecto. Entonces, nada, les resumo un poco la idea. Esta es la sesión número 3 de nuestros círculos de lectura y, como les decía, vamos a hablar del libro Cuadernillo Práctico Curatorial de la querida Irene Javieski y esto lo hacemos en parcería, en unión con dos entidades que nos han apoyado a Gente de Museos en este evento. Por un lado, el Museo de las Mujeres de Costa Rica y su directora Claudia Mendel, que pues por un inconveniente de último momento no nos puede acompañar, y el Museo de Argentina, con el cual tenemos a Graciela, que está con nosotros y nos va a acompañar en el evento. Gracias a ella por el apoyo. Y pues Graciela, bienvenida y te doy como el espacio para que nos hagas la bienvenida para iniciar este círculo de lectura. Gracias. Bueno, gracias Carlos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todas y a todos, y hay un todos por allí, aparte de Carlos, porque no alcanzo a ver toda la pantalla, por compartir este momento. Y agradecer a Gentes de Museos, en primer lugar, por dar este homenaje a Irene e invitarnos a nosotras a compartirlo, porque es tan reciente su fallecimiento que todavía nos parece un imposible que esto haya sucedido. Y en realidad, en el caso personal nuestro, desde el Museo de la Mujer, es un homenaje más que a una curadora, a una amiga, fundamentalmente, que compartió nuestro equipo de trabajo durante 8 años hasta que enfermó y tuvo que tomar distancia de las tareas prácticas en sala, pero que nos acompañó hasta último momento con gran energía. Con ella desarrollamos lo que en psicología social se llama el enseñaje, ¿no? Esta idea de aprender y enseñar al mismo tiempo en nuestra práctica profesional. Así que, bueno, nada, bienvenidas y bienvenidos a todos y ojalá disfrutemos esta síntesis de sus experiencias, que es lo que les vamos a ofrecer hoy. Así que, bueno, adelante a trabajar. Gracias, Graciela, muy amable por este mensaje. Entonces, les damos la bienvenida desde Gente Museos, Museo de las Mujeres de Costa Rica y Museo de la Mujer Argentina. Bueno, el evento, esta es la tercera versión y lo que hacemos aquí es un intercambio en el cual queremos compartir, escuchar y estudiar en torno a prácticas museales y especialmente entender la función social de lo que hacemos en los museos. Trabajamos temáticas de curaduría, educación, patrimonio, museología, museografía
y todo esto cómo se conecta con los contextos sociales. Si quieren preguntar algo en cualquier momento, pueden avisar por el chat, les podemos dar la palabra, y si quieren tener la cámara prendida lo pueden hacer, mientras tengamos buena conexión se puede. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la autora del libro, vamos a hablar de algunos conceptos de cómo desarrolla ella el libro, y vamos a incluir algunos comentarios y ejemplos para contextualizar un poco lo que dice Irene en el cuadernillo práctico curatorial, y esa sería como la metodología de trabajo. De los participantes se van a ir conectando personas de Argentina, de México, de Brasil, de Chile, que se inscribieron a este evento. Bueno, yo aquí quiero parar un segundo porque algo importante que me gustaría decir es que hoy, esta fecha también es muy importante para gente de museos, porque hoy es el día en el que cumplimos un año de haber comenzado este colectivo cultural museológico, y es muy importante para nosotros haber llegado como a un año de existencia y seguir activos y seguir haciendo actividades. Entonces quería recordar eso y decirles a todos y a todas gracias por haber acompañado esta experiencia de gente en museos ya un año. Bueno, sobre el libro, para mí es importante decir acá que es un libro muy particular, es un libro digital, es un libro que no es un manual o una norma de curaduría. Ella lo nombra como un cuadernillo práctico porque ella desde la práctica nos va a hablar de sus experiencias como curadora, sus anécdotas, recomendaciones, y yo lo vi siempre como un libro que parece un diario de campo. Es un libro que sirve para alguien que está aprendiendo curaduría. Irene todo el tiempo le está hablando como a alguien que quiere iniciar sus pasos en curaduría, y Irene siempre habla de su sentir, de sus inspiraciones, conversa con nosotros a través de ese libro de sus gustos y de cómo asumir esta profesión que se fue formando en Latinoamérica casi que a medida que Irene fue trabajando en este tema de la curaduría. Cuando ella comenzó en la curaduría es muy diferente a como es hoy. Ella tuvo otras necesidades y tuvo otras fuentes de información muy diferentes a las que podemos tener ahora. Entonces por eso ella quería dejar como este legado. Es un libro que yo lo veo como una herramienta multimedia, porque tú a medida que lo vas leyendo te conecta con otros textos, te conecta con hiperlinks a otros sitios web, te da unos audios donde puedes escuchar la voz de Irene, te habla de muchos referentes visuales, de museos, de curaduría, te da contactos directos, te da correos de personas que trabajan en curaduría y museos, y las imágenes, te muestra videos, y siempre está hablando de nuevos medios. Es como un glosario de curaduría también. Y yo quiero agregar que aquí algo importante es que al final este libro editorial es una curaduría editorial que hizo Irene para poderlo lograr y que lo pudiéramos tener en estos últimos años. Quiero hacer una presentación muy respetuosa de Irene, de algunos detalles de su vida que son importantes destacar. Irene siempre viene del mundo de las artes. Irene estudió escenografía, ahí comenzó también a entender el espacio, también tenía conocimientos en escultura, y con estos conocimientos de la tercera dimensión pues comenzó ella, eso le sirvió a ella para entender la curaduría y el manejo del arte en un espacio. La curaduría la fue aprendiendo a medida que la fue trabajando, fue una autodidacta y también se autogestionó su papel en la curaduría, y trabajó en varias entidades argentinas como el Museo del Holocausto, el Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires, el Museo de la Mujer, que pues Graciela es la directora que nos acompaña hoy, y también trabajó mucho independientemente en el arte, en actividades culturales y en escritura, entre otras muchas experiencias que tuvo Irene, pero que siempre conectó con la curaduría como foco. Vale, entonces vamos a como la primera intervención, es un comentario de una de nuestras invitadas, Silvana Gesualdo. Silvana es licenciada en arte, es maestra en estudios de museos,
y Gestión, con un posgrado en Semiótica y Estudios en Iconografía y Cultura Novohispánica. Es instructora en Gestión de Patrimonios y Museos, curadora independiente y fundadora del colectivo M Museo con una perspectiva de género en la cultura. Entonces, si quieres, Silvana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí y reencontrarme, pues por ejemplo con Graciela, que tengo muchos años de no ver, y pues me da muchísima emoción poder compartir un poquito desde el corazón como yo pues veo a mi amiga, ¿no? Porque a mí el pasado no me está cayendo todavía, y compartirles un poquito en efecto, Irene fue curadora del Museo de la Mujer y también fue como un híbrido, porque era multidisciplinaria, cosa que se refleja también en el libro que que vamos a leer el día de hoy, que vamos a revisar, pero también fue haciendo su carrera, y yo también creo que ella hizo mucho en cuestión de gestión cultural, que es algo que siempre vemos como aparte, con estos grandes dotes de curadora, de esta gran orquestadora de proyectos. Como lo comentabas tú, fue curadora, pues obviamente del Museo de las Mujeres de Buenos Aires, que es donde yo la conocí, justamente en ese momento, y logramos hacer algunos proyectos también bajo la complicidad, obviamente, de su directora, de Graciela. También les quiero comentar que ella era muy inquieta y también aplicó para varias becas que le permitieron pues gestionar sus proyectos, y también algo que es muy importante en el terreno de los museos, sobre todo cuando hablamos de género o de otros temas que no son tan, digamos, como se dice aquí en México, tan taquilleros. Ella buscaba estas becas, uno, para fondear parte de sus proyectos, dos, porque iba a congresos, como en el congreso que yo la conocí en Torreón en el 2009, precisamente para mostrar su investigación. ¿Y eso qué hace? Pues eso nutre mucho el circuito de los profesionales de museos, porque conocemos lo que están haciendo en otras latitudes, porque aprendemos cómo le hizo, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y ella era muy divertida en sus conferencias. En otra charla que tuvimos la semana pasada, justo les platicaba las peripecias que tuvo que pasar Irene para poder llegar a Torreón. Pero bueno, fue una persona que también tuvo esa disciplina, ¿no? De lo que estoy haciendo, tanto en la práctica, lo voy a llevar también al terreno de lo académico, lo profesional, para que mis colegas conozcan mis proyectos, ¿no? Las temáticas que yo trabajo, que no son temáticas a lo mejor de artistas muy conocidos, o yo pienso pues hasta el mismo tema del Holocausto, ¿no? Que es un tema muy pertinente que hay que seguir tratando, como es también el tema de género y cómo sensibilizarnos ante él de una manera profesional. Las conferencias que dio, ahora sí que viajó por todas partes. Como les comentaba, estuvo aquí en México en el 2009 en el Intercom, después también estuvo en Viena, también en Nueva York, fue en Boston, estuvo en la Universidad de Florida, y bueno, esto nos permitió conocer o dar a conocer mucho de sus investigaciones o cómo hacía estas gestiones. Pero, si me lo permiten, yo me encontré un cachito de Irene que les quiero leer. No me voy a tardar más de 3 minutos. Esto se llama autobiografía. Lo tomé del Jewish Latino America, worldpresscom.com. Igual y después lo compartimos tanto en este chat como en el chat de Facebook. Pero les voy a leer lo siguiente, espero no se me parta la voz, pero es con mucho cariño. Autobiografía. Me gustaría contarles cómo llegué hasta esta apasionante profesión.
Comencé un camino de búsqueda a través del arte. Durante varios años estudié con diferentes profesores que me enseñaron variadas técnicas de la escultura, hasta llegar a estudiar escenografía en el Instituto Superior del Arte del Teatro Colón, el más importante teatro de óperas y conciertos de Argentina y prestigioso a nivel internacional. No existiendo todavía un estudio formal en curaduría, me formé con seminarios y becas tanto nacionales como en el exterior. Mi primera oportunidad llegó. Realizar la primera muestra permanente para el Museo del Holocausto de Buenos Aires, una gran responsabilidad, y que luego de 20 años de estar en vías de ser renovada, así como el edificio. Lo que sigue es la propia evolución y crecimiento. Curadora del Museo del Holocausto de Buenos Aires 2001 al 2005, curadora del Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires 2003 al 2007, curadora de la Galería Arte y Parte de Buenos Aires 2008-2010, curadora para el Museo de la Mujer en Buenos Aires 2010-2017, curadora Museo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 2015-2017. Al mismo tiempo, se presentaban situaciones que amplificaron mis horizontes, como trabajar con artistas en otros espacios privados, charlas, conferencias, congresos, becas y seminarios nacionales e internacionales, escritura de catálogos y artículos e investigaciones. Obtuve las becas, como les comentaba, becaria Fundación Antorchas, Naum Goldman Fellowship, the Getty Foundation, the Smithsonian Institute, Jewish Theological Seminary en Nueva York y Task Force. Conferencias dictadas en congresos, pues el Internacional de Museos en Viena y en Ciudad de México, the Jewish Theological Seminary en Nueva York, Northeastern University en Boston, en Florida International University, Universidad de Brasilia y en el National Building Museum de Washington, D.C., entre otros. Y cierra así su autobiografía. Ahora, después de 17 años de ejercicio de la profesión, la idea de escribir un cuaderno práctico con algunas experiencias personales que puedan servir para la gran cantidad de alumnos y nuevos egresados, dado que han creado en estos últimos años muchos espacios para estudiar curaduría. Y eso es algo extraordinario y admirable de Irene, porque ella se hizo la marcha y un poco como ajustando su metodología, porque les decía, pues ella era mucho más estructurada. Yo le platicaba algo y volaba, y ella me iba como poniendo, no, lo tienes que hacer así, te tienes que organizarlo de tal manera, o por qué no lo... Como siempre ya tenía un know-how, ¿no? Una metodología mucho más clara, y eso también se transmite de una manera muy práctica, como lo dice su nombre en este cuadernillo hermoso que nos dejó. Esa sería mi invitación. Gracias, Silvana, muy amable. Un segundo, sigo compartiendo. Vale, entonces vamos a seguir hablando ya del libro como tal. Un segundo. ¿Verdad? Esta es como la imagen de cómo se ve el libro en pantalla. Es un libro que salió entre 2019 y 2020 fue su creación, y en 2020 ya se dio a la luz. Una de las razones por las que llamó nuestra atención fue porque en 2020 una persona hizo una publicación de 3 libros que estaban conectados a lo nuevo a nivel de textos. Entonces, nombró el texto de Alejandro Bosco, Curaduría Interpretativa, nombró el texto de Regina Corbalán, de Curaduría Afectiva, y nombró este texto del Cuadernillo Práctico Curatoría. Y con los 3 libros buscamos esas referencias y conseguimos hablar con las autoras en diferentes momentos. Entonces, es una de las publicaciones que nos vincularon a este tema. Bueno, entonces nada, aquí comenzamos a hablar ya del tema como tal. Les recuerdo a las invitadas, a las participantes, que en cualquier momento pueden opinar o decir algún comentario sobre lo que estamos diciendo, a partir de sus propias lecturas y de lo que han hecho del libro, de lo que han leído, pues.
Entonces el libro, uno de los temas importantes por los que comienza el libro es que nos comienza a decir qué es la curaduría, cómo se come eso. Y es muy bonita la comparación que hace Irene de la curaduría, porque ella la relaciona con una dirección de orquesta. Es alguien que está con una batuta, está con una guía indicando cómo se deben hacer los diferentes procesos y para que todo quede muy bien coordinado en una exposición o en un museo. Es alguien que tiene como todo el proyecto en la cabeza, de clavo a clavo, de principio a fin, y también ayuda a organizar todo esto, un montón de información para poder comunicar. Entonces aquí Irene nos hace unas preguntas que complementamos para la presentación. Es que los invito a que nos preguntemos para entrar en este libro, es ¿qué es lo que vemos cuando entramos a una exposición? ¿Qué nos queda? ¿Qué es aquello que cuando entramos a una exposición es lo primero con lo que nos conectamos? ¿O a qué vamos a una exposición? ¿Qué nos llama la atención? ¿Por qué vamos a exposiciones y museos? ¿Qué nos queda al abandonar este espacio expositivo? Y antes, yo aquí les diría, bueno, teníamos un comentario de Claudia, pero Claudia no está en este momento. Yo les diría que algo, para comenzar de pronto una discusión, es una experiencia que yo tuve con las exposiciones. En el año 2008 estaba yo en Buenos Aires casualmente yo todavía no conocía el mundo de los museos, pues no sabía que iba a trabajar en museos. Yo era diseñador, estaba estudiando diseño gráfico en la UBA, en Buenos Aires, y fui a un museo porque era como el pasatiempo de nosotros los inmigrantes cuando estamos en otras tierras, tenemos tiempo libre. Y en este museo, en el Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hubo una exposición de este señor que se llama Douglas Gordon, es un videoartista. Este señor puso una foto, un video donde ralentizó, hizo la película de Hitchcock, la de Psicosis, en vez de que durara 1 hora, él la puso lenta para que durara 24 horas. Entonces, y en una pantalla del tamaño de un muro. Entonces tú entrabas a la sala de exposiciones y veías esa pantalla en una sala gigante, solo veías esa obra, y si te quedabas 1 hora, veías el movimiento de una mano muy lentamente y ahí se acababa la obra y te ibas o te quedabas. A mí me impresionó mucho esta obra porque a mí me hizo sentir que el museo era un espacio donde yo podía disfrutar y un espacio que me transmitía a mí una tranquilidad. Entonces, para mí fue muy transformador que comencé a ir a esa exposición muchas veces y me quedaba viendo la obra por horas. Llegué a verla hasta 6 horas, cómo se movía cuadro a cuadro esta película. Y aprendí mucho de la película, de muchos detalles. Se nota mucho cuando el botón se abre, cuando la tijera se mueve, cuando pasa un micrófono. Se aprende, el ojo comienza a ver diferente y comienza a ser esa sala de exposición, comienza a ser casi tu lugar de contemplación y de participación muy influyente en tu vida. En fin, esa experiencia la traigo para hablar de un poco del libro. En el libro ya nos dice que la curaduría debe pensarse como una acción que produzca experiencias fundantes, inolvidables, transformadoras. Entonces la exposición se convierte en una experiencia emocional, no solo intelectual. Y ella recalcaba mucho en esa idea de que más allá de transmitir contenidos en una exposición, Irene me comentaba en la charla que tuvimos que no solo lo intelectual, sino lo emocional. Transmitir que haya una transformación en el ser que visita las exposiciones. Puede que no lea los textos, puede que no sepa los títulos, puede que no sepa la historia que están contando
que también es muy importante, pero si se va con una foto en la cabeza, con un color, con una reflexión, se gana mucho. Esa es una posición que también hay, ¿no? Hay otra posición que también es más el transmitir un conocimiento más puro y duro, pero las dos son válidas. En este caso hablo un poco más de la Irene, que tiene que ver más con lo artístico. Y desde la curaduría, Irene siempre asumió que ella la vio desde lo estético, desde lo sensible y desde lo museográfico. Yo agrego que Irene tenía una gran facultad para entender el diseño. A diferencia, creo que de otras personas de curaduría, creo que es una persona que entendía muy bien los procesos de diseño y sabía muy bien de todo, desde el lettering, desde las letras, hasta los impresos, los colores, los tamaños. Creo que tenía esa virtud que explotó mucho en sus proyectos. Pues nada, en este punto me gustaría que de pronto, si tienen alguna experiencia de alguna exposición o de algún museo que las haya marcado o los haya marcado, y si quieren comentarlo, sería interesante como para pensar esa idea de cómo el museo nos transforma, cómo la exposición los cambia, o cómo una obra de arte nos hace ver diferente el mundo después de que la vemos. En mi caso fue esa exposición de Douglas Gordon, pero pues si alguien tiene otra experiencia que le gustaría contar, pues tiene la palabra. Yo, a propósito de lo que comentabas, no sé si alguien quiere intervenir, yo puedo dejarlo, pero si me permiten, a propósito de lo que comentabas de la vertiente de Irene, esa comprensión del espacio y también de las tecnologías, porque tenía esa capacidad, lo que no sabía cómo buscarlo, pero al menos conocía todo. Entonces integraba perfectamente el lenguaje estético con el espacio, con lo formal, pero no llegaba nunca a la sensibilidad, no se convertía en un hecho frío, sino y vacío de contenido, sino que estaba cargado de sensibilidad. Y a propósito de esto, es verdad que muchas veces mirando exposiciones, yo soy un poco reacia a... No me gusta que a todo precio haya siempre pantallas. Creo que en eso estamos de acuerdo, que no todo es pantallas y que bueno, que el museo puede ofrecer, el museo o la sala de exposiciones puede ofrecer una variante a las pantallas que ya hay bastantes afuera. Pero hace no mucho tiempo, hace menos de un año, en el centro de Pompidou Metz hubo una exposición sobre el barroco en todas sus formas, desde pensar barroco, desde cómo se piensa el barroco en la música, en el arte, cómo artistas contemporáneos se nutrieron del barroco para el arte actual, en qué medida el barroco fue una tendencia que alguna vez globalizó una estética. Entonces me pareció muy interesante porque había escenografías, había vestuarios, cuadros, esculturas, de todas las épocas. Realmente el Pompidou ha hecho una exposición excelente de todas las épocas, con grandes, con Natalia Koncharova, con Yves Klein, bueno, inmenso. Y en un momento, casi al final, te diría que al final, inesperadamente entrabas en un espacio y había una enorme pantalla y había una escena de las Indias Galantes de Rameau bailada en rap por jóvenes urbanos, bailando el rap como una batalla. Mira, fue un impacto tan formidable porque lo formal era contemporáneo a ultra contemporáneo, porque eran dos bandas urbanas de rap con negros y haitianos y blancos, y bueno, una cosa muy densa, y esta música barroca que convivía, y de alguna manera era el resumen de lo que habíamos estado viendo, lo nuevo y lo antiguo
en compenetración, conviviendo. Fue un impacto muy importante. Por eso digo, este saber llamar a la tecnología para nutrir un discurso que ya venimos llevando, me parece que es lo que hace que una exposición se demarque. Gracias, Cecilia. Muy amable. Luego nos pasas el dato de esa obra que me interesaría verla. Gracias. Es una exposición del Pompidou que ya pasó, desgraciadamente ya fue, pero seguramente entrando en el espacio del museo, en el SIT, puedes recuperarla. Era sobre el barroco. Sí, es uno de los dilemas. Es uno de los dilemas que a mí me causa también la curaduría y mi oficio, la museografía, que tiene una memoria muy frágil. O sea, lo que hacemos en exposiciones no vuelve a pasar nunca, así hagamos la exposición en otro lado. Pero ahora con esto, perdona que te interrumpa, pero ahora con esto de la pandemia, los museos están haciendo mucho hincapié en justamente guardar esas exposiciones que tuvieron lugar o que no tuvieron lugar por la pandemia, pero que están en algún lado y podemos verlas. Eso es formidable, porque por fin podemos ver todo eso que tú dices que se pierde, si no. Claro, buenísimo. Sí, eso creo que la pandemia, como decían, ha traído muchas reflexiones que nos han hecho cambiar la perspectiva. Bueno, cuando quieran, Alejandra, León, o Busi, o Sash, o Ruth, nos pueden comentar cualquier cosa sobre la lectura o sobre los temas que estamos hablando. Estamos abiertos a escucharlas en cualquier momento. Vale, hay otro tema que también trabaja el libro, es un tema que nos habla de las herramientas que necesita la curaduría. En este punto hicimos como un resumen de algunas herramientas básicas que se necesita en la curaduría. Entonces, se necesita entender que la exposición o el museo es un medio de comunicación y todo lo que hacemos es una mediación desde la curaduría entre el público objetivo, el público final, las obras de arte, en el caso del arte, el patrimonio cultural y los espacios de museos, galerías, los espacios donde se disponen las exposiciones. Entonces hay un montón de comunicación que siempre es lo que resulta de estos procesos. Hay una herramienta muy importante para la curaduría que es la sensibilidad espacial. En esa sensibilidad espacial, lo que hablábamos de Irene, ella era muy sensible con el espacio, con el dibujo, con el trazo, con el diseño. Entonces todo el tiempo entendía el espacio como un lienzo en el cual ella trabajaba de alguna manera. Y aquí tenemos un ejemplo de uno de los esquemas que ella hizo para el Museo del Holocausto, para distribuir el espacio y para sentir ella espacialmente cómo se iba a trabajar la muestra, con las diferentes medidas, los dispositivos, las obras, etc. Algo que nombraba Irene en su libro sobre una herramienta importante era tener una visión de contexto. El curador o la curadora no solo hace la curaduría de la obra, sino también es casi que, de alguna manera, es casi que un trabajador social que tiene que entender el contexto de los artistas y las artistas, sus estados de ánimo, sus altas y bajas, los momentos en los que pueden trabajar o no, la calidad de sus obras. Y también es una persona que entiende el contexto de las entidades y de los patrocinadores. Entonces sabe que ciertas obras las pueden mostrar en ciertos museos y que ciertos museos pueden invitar o tener apertura a ciertos temas. Entonces, si la curaduría entiende este detrás de escenas, es más fácil que pueda llevar a buen término un proyecto. Algo muy importante en estas herramientas es todo el manejo de materiales, que lo comentábamos al inicio, que debe tener desde la curaduría, saber desde qué tipo de muro tenemos en las salas y qué tipo de sistemas de anclaje se pueden utilizar, qué tipo de clavos se pueden utilizar, qué tipo de estructura patrimonial es el museo,
de qué son hechas las obras, de qué es hecho el patrimonio, qué condiciones de conservación necesito. Ese es todo un conocimiento, que es una herramienta. Y algo de lo que vamos a hablar más adelante es una herramienta muy importante, es un manejo ético de todos los procesos. Entender que con la curaduría tengo una herramienta para posicionar a un artista o para no posicionarlo, para mostrar en un lugar o para no mostrar. Y en esa idea hay que tener mucha ética y hay que ser muy estable y muy fuerte y tener unos principios muy grandes para no cometer errores éticos en esa línea tan delicada que es como la selección de artistas, el manejo de obras, porque eso afecta a muchas personas. Finalmente hay una herramienta muy importante que es el esquema de trabajo. Es un esquema de trabajo, como lo ve Irene, es un esquema que contiene los componentes de presupuesto, el presupuesto que me van a brindar para la curaduría, lo cual define toda la condición material y técnica, el equipo del que dispongo, que también al saber yo el equipo que tengo, sé hasta dónde puedo llegar y en qué tiempo. Los tiempos, es muy importante saberlo para este esquema, es el cronograma que me va a decir, el día 1 hago esto y el día final, antes de la inauguración, estamos haciendo esto. Ahí en ese lugar del tiempo defino las actividades del equipo también. Y hay algo muy interesante que siempre en el libro y cuando hablamos con Irene, me decía que una herramienta, parte de este esquema de trabajo es tener un enfoque diferencial, saber que desde hace unos años, ya bastantes años, los museos y las exposiciones no son solo espacios donde llega cualquier persona, sino que tenemos que garantizar que todas las personas, en todas las condiciones físicas, en todos los estratos sociales, de todas las condición de discapacidad, en condición de estar lejos, en fin, ese enfoque de la diferencia es vital entenderlo cuando también hacemos una exposición. Entonces, va más allá del arte, ¿no? Va más allá de pensar qué obra, qué instalación, qué sonido voy a colocar, sino también cómo el museo tiene plataformas de acceso, cómo tiene una estrategia para ir a las comunidades que necesiten, que no tengan la posibilidad de ir al museo. En fin, se puede ampliar mucho el escenario en este punto de las herramientas. Entonces, aquí tenemos algunos de los esquemas. Y adelante. Perdón, es que creo que voy a dar una vuelta de tuerca. Pensé que ibas a... que ya como... Bueno, ¿quieres terminar la idea? No, sí, Aleja, gracias. Ay, perdón. No, pues yo quería hablar más bien sobre el libro en su presentación. Pues a mí me sorprendió el formato, ¿no? O sea, de entrada está en Creative Commons, entonces pues ya es una licencia importante que reconoce al texto como un libro. Y al mismo tiempo podemos decir que no es un libro, porque está jugando con este formato, con su presentación. Es un hipertexto, es un libro, es una página de internet, es una muestra museográfica, es un ejercicio curatorial, o sea, transgrede, toma de muchos elementos y nos presenta un formato, ¿no? Algo muy dinámico, algo que yo, al menos yo en lo personal, nunca había visto un libro presentado de esta manera y yo lo disfruté mucho. Esta lectura se me hace bastante sencilla, se me hace muy amena, pero pues al mismo tiempo nos está dando mucha información. Y yo creo que pues la vocación pedagógica de Irene y su sensibilidad artística también, pues nos presenta esto como si fuera un relato museográfico, ¿no? Entonces pues es bastante amena el recorrido. Tal parece que estás en una sala de museo, porque todo se puede leer de manera independiente y tú tienes una comprensión de los elementos, aunque también está conectado y todo nos da una visión bastante global, personal, profesional, sensible, de lo que es el trabajo curatorial.
Y pues a mí, en realidad, pues estos 11 capítulos que conforman el libro, yo no soy museóloga, bueno, pasé por la maestría en museología, pero yo como antropóloga. Entonces, para mí descubrir esta manera de comunicarse de los museólogos, para mí es bien bonita, porque ahorita con esta imagen que puso Carlos, pues yo no estaba acostumbrada a dialogar con dibujos sobre la mesa. Y eso es algo bien chévere, ¿no? Que tienen los artistas, bueno, y en particular en los museólogos, ¿no? Pues porque no nada más, como lo dice Irene, no solo se trata de un trabajo artístico, sino es un trabajo que se nutre de muchos elementos. Entonces, el dialogar con dibujos sobre la mesa, pues, como lo dice Carlos, es concepción espacial, pues es texto, es su creatividad, o sea, son muchas otras cosas. Y a mí me dio una visión bastante sensible, pedagógica, de cómo es el trabajo del curador y qué es, ¿no? Pues porque pues es ese tipo de palabras que cuando tú te preguntas qué es curaduría, pues todo el mundo tiene una definición, ¿no? Y nadie sabe y al final no se llega a aspectos concretos, pero pues la curaduría es esto, no es la puesta en práctica, seleccionar un discurso y contar una historia y contarla a través de muchos recursos, ¿no? Y pues es lo bonito del museo, que tienes luz, tienes imágenes, tienes texto. Y a mí en particular, algo que me dejó y que me ha servido, yo creo, para mi vida, yo defendí mi tesis en enero, días después de la presentación de Irene, y lo que me dejó algo que leí en el libro, es que muchas veces cuando nosotros presentamos nuestra hoja de vida, y pues qué bonita la manera en la que la presenta Irene, pues muchas veces no solemos hablar de lo que vamos a hacer en un futuro, pero esta parte que menciona Irene me gusta mucho. No solo lo que has hecho, dice lo que tú eres, sino también lo que estás haciendo y lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Y eso lo puedes integrar en tu presentación. Y pues, no sé, a mí me dieron ganas de hacer como un cuadernillo así también con esta presentación. Y pues, es también esa invitación de Irene, ¿no? Como a decir lo que somos a través de textos. Y pues, lo disfruté mucho y pues espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias, Aleja. Y yo agregaría que este libro no hubiera podido existir de otra manera. O sea, es un libro que está en la plataforma digital y en internet y es su mejor forma. O sea, si hubiera sido un libro impreso, hubiéramos perdido los audios, los videos, muchas cosas hubiéramos perdido. Entonces yo creo que Irene llegó a un formato que le convenía a su forma de narrar y nos conviene a nosotros para entender también leer un libro en estos nuevos tiempos, ¿no? Claro. Me gustaría agregar una cosa. Este libro me hace pensar como en el Museo de la Inocencia de Parmuk. Esta idea de que el libro es un guión museográfico, es un boleto del museo, es una novela, o sea, es muchas cosas y sirve, o sea, es esta idea de hipertexto, ¿no? Porque al fin de cuentas un recorrido museográfico y el museo pues también son hipertextos, y más estas nuevas propuestas de la museografía, ¿no? De la museología, que el sitio de internet también es el museo, es una extensión de él. Entonces, pues también podríamos hacer con este cuaderno curatorial, inclusive algún día, un recorrido de museo, una carta para los estudiantes de museología, de museografía, para que se aventuren a ir profundizando en todas estas referencias tan ricas que nos da Irene, porque Irene hasta nos da las convocatorias a las que nos podemos postular como estudiantes de museología, ¿no? Entonces, pues es como también un recorrido, un camino, y eso es algo muy bonito. Y sí, tienes razón, es como esta explotación y exploración de lo virtual, ¿no? Que pues a veces no la sabemos aprovechar. Sí, muchas gracias por tu comentario. Pues nada, seguimos. Aquí tenemos otro de los croquis a mano alzada que hacía Irene para las exposiciones. Entonces, perdón, pero creo que María Inés pidió la palabra. Perdón, Carlos, qué pena. Sigue, perdón, sí, no vi. Perdón. No tienes audio, María Inés. Ya, bueno, estaba esperando que terminaran. Pues me pareció, también leí el cuadernillo y me pareció súper interesante lo que decía Alejandra, digamos, de los enlaces, de los vínculos, de hablar de la profesión como tal, pero desde la experiencia personal. Ella hablaba del tema de que era más como contar una experiencia en un recorrido, digamos, de
de su profesión. Pues personalmente pienso que hay una cosa muy valiosa, digamos, como es esa cartilla, pero también estoy encontrando que usted nos está mostrando un documento de archivo. Esos documentos, digamos, de esa curaduría de ella, esos documentos, digamos, tendrían que estar muy custodiados y muy guardados, digamos, para investigación de los nuevos curadores de arte. ¿Por qué? Porque, digamos, esto no está, yo no lo vi en la cartilla hasta ahora, digamos, en lo que yo no la he leído del todo, porque cada vez que entro a un punto me encuentro con más cosas que me hacen ir a otro lugar donde me entretengo. Entonces, claro, digo, mira los documentos de archivos amarrados a la museografía. ¿Qué pasa? Que digamos este curador alrededor del que existen muchos documentos que nos van a servir, digamos, de fuente adicional para contextualizar esa información que ella construyó. Fuera de eso, pues yo no la conocí, no sé, murió hace mucho tiempo, digamos, no supe, no la conozco, pero entonces también quería hacer otra pregunta y digamos ¿cómo se llama usted? Perdón, el moderador. A Carlos. A Carlos, porque quería preguntar era si en la curaduría existen sistemas de diseño, digamos, esto que ya hizo a mano también ya lo hacen en algún sistema especial para eso. Esos eran, digamos, como mis dos comentarios específicamente. Gracias Marina por tu comentario. Sí, digamos que sobre tu pregunta, pues aquí hay varias personas de curaduría que nos podrían ayudar. Yo me dedico a la museografía, que tiene que ver más con el diseño, y estos planos son muy importantes en museografía y los hacemos a mano porque es la primera manera de conectarnos con el espacio, o yo los hago a mano. Y yo mido muro por muro, mido las puertas, la altura, porque así me conecto también con el espacio. Luego habrá un plano del edificio y un arquitecto, un museógrafo te puede hacer el render digital 3D. Pero creo que lo más rico en la museografía y creo que en la curaduría es poder empoderarse del espacio, recorrerlo, saber de qué material es el piso, las paredes, qué puedo colgar del techo. Y eso a veces, esa información a veces no te la dan los planos que te llegan o las fotos. Es un trabajo muy de campo, es un trabajo de conectarse con el espacio, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho, ser muy manual. No soy un gran dibujante, pero sí, digamos, he aprendido que con las medidas que uno toma, uno va entendiendo cómo se maneja y dónde van las cosas. Y mira este dato, uno no solo mira los muros, uno tiene que mirar cómo están las conexiones eléctricas, si hay luz, por dónde entra la luz, si tienes luz natural o artificial, si te entra el viento, si se entra el sonido. Entonces es casi como estrenar una casa. Tú tienes que ver todo para ver si te sirve para lo que tú quieres colocar ahí. Eso sería como un aporte. Que Silvana, ¿querías decir algo? Sí, contestando un poquito a María Inés, yo creo que este es un boceto, ¿no? Generalmente cuando ya hacemos la selección de las piezas en una curaduría, pues nos vamos imaginando cómo van a quedar en este espacio. Muchos y más, pues a los que nos gusta mucho el papel y el lápiz, hacemos nuestros dibujitos y nos vamos imaginando dónde va a ir tal pieza, cuidando estos elementos que el museógrafo nos acaba de indicar perfectamente bien, dónde están las tomas de luz, si esa obra en particular requiere una temperatura o una luz especial. Entonces, esto es el boceto de Irene, lo que ella ya traía el chip en la cabeza, donde le iba haciendo sus cambios. Obviamente, esto no sé si ya después se transfirió en un plano del espacio, que seguramente lo hizo, pero esto es como algo muy, muy íntimo que hacemos como para recordar ciertas notas. Otro recurso que también es muy valioso, pues es después trasladarlo. En algunos casos, sobre todo aquí en América Latina, usamos las famosas maquetas, donde ya una vez decidida el listado de obra, ya las vamos haciendo en una mini espacio, ¿no? Cómo se verían tal cual en la sala, y eso nos ayuda mucho para
para negociar, que es un punto que yo cuando escuchaba a Carlos con la lectura de este apartado, recordé un proyecto, no voy a decir el nombre para no comprometer las inocencias, de un artista que yo le endosé a Irene, pero este plano y mucho lo que decía la cédula de la que parte este capítulo es la negociación con el artista vivo, que no es nada fácil, o sea, te tienes que volver realmente una mediadora, porque si la artista fuerzas, y nada más hago porque es algo que vivimos, y creo que Graciela recordará de lo que estoy hablando, pero tienes que saber mediar, ¿no? Porque la gente no es fácil, y voy a decir algo feo, pero también muchas veces es mucho más fácil no trabajar con el artista, ¿no? ¿Por qué? Porque a fuerzas, aquí dicen otra palabra, pero a fuerzas quieren que cuelgues tal obra en tal lugar, porque a fuerzas, y le estás explicando, este muro no es de carga, no aguanta este peso, o sea, les explicas y el artista no entiende, ¿no? Entonces, yo veía estos dibujos y perdón, a mí sí se me vino el flashback de muchas cosas, pero eso es también muy valioso del curador, ¿no? Ser este gran mediador, y que le va también como estos planos nos sirven para convencer muchas veces tanto al director del museo como al artista o los artistas, si hablamos de una exposición colectiva, de mira, aquí tu obra se va a ver bien, ¿no? No le va a pasar nada. Pero bueno, eso era lo que yo quería compartir. Gracias. Gracias, Silvana. Pues nada, le aprovecho para darle la bienvenida a Karim y a Andy, que están entrando en estos momentos. Creo que los cambios de horario de pronto entraron a una hora como esta. Bienvenidas. Estamos aquí adelantando temas de la lectura. Pues nada, entonces siguiendo con este tema de la curaduría y de las herramientas, hay un tema del que habla Irene. Ella habla de que una curaduría, un curador, una curadora siempre van a necesitar de inspiración. ¿Por qué? Porque una curaduría siempre va a necesitar de ideas novedosas. Cada vez que tú asumas el reto de trabajar en el espacio, tienes que pensar en cómo cambiar lo que venías haciendo y cómo hacerlo de una mejor manera y de una manera novedosa, de acuerdo al tema, de acuerdo al espacio y al presupuesto. Entonces, ella nos dice que es muy importante para poder crear algo nuevo, conocer al público que es como el último fin de estos trabajos artísticos, de estos trabajos con patrimonio, saber quiénes son los que van a las exposiciones o quiénes son los que no van todavía. Y a partir de ese conocimiento, ya eso te permite tener un objetivo claro de cómo quieres tú la exposición. Ella también nos decía que para la inspiración es muy importante viajar, cuando se puede viajar, sea por temas económicos o por pandemia no podemos viajar, pero si uno no puede viajar físicamente, nos hemos dado cuenta en los últimos meses que hemos podido viajar digitalmente. Hoy estamos aquí conectados más de 5 países y estamos viajando entre nosotros en este momento. Y algo muy importante para Irene en este tema es tener una gran cultura general, no solo saber de arte o solo saber de curaduría o de museos, sino aquí para inspirarte necesitas saber de música, de teatro, de cine, de cantautores, de cultura común, de lo que pasa en la calle, leer los periódicos, escuchar las historias de tus vecinos. Digamos que todo eso alimenta una cultura general que te ayuda a enfocar el diseño de un proyecto curatorial. En este orden de ideas, otro tema importante acá del que hablaba Irene era el tema de cuáles son los pasos para armar una muestra o una exposición. Entonces, un poco el proceso de Irene, yo creo que igual los curadores son tan diversos, tan diversas, que cada uno tiene su propio proceso, ¿no? Igual que los museógrafos, los museólogos
cada quien tiene su propio proceso con lo que se siente más cómodo. En el caso de un poco de lo que hacía Irene con las curadurías, ella tenía muy en claro que había que investigar y había que escribir, pero tal vez lo primero que ella hacía era entender el espacio, pasar como una etapa de diseño donde se comprendía toda la etapa estética y gráfica. Hay un momento muy importante que es el de trabajar en equipo, de definir funciones, el de saber qué va a hacer cada uno. Es muy importante que la curaduría sea una atmósfera que transmita un clima por medio de esta curaduría, para luego pasar a unas etapas donde se hace un mantenimiento y un posible desmontaje. Y algo muy importante acá finalmente en estos pasos es que en todo lo que tú haces siempre estás colocando un aporte personal, algo que hace tu curaduría muy diferente a la de otra persona. La curaduría como producto cultural hace que no sea exacta. ¿Qué me refiero? No es como la matemática, digámoslo así, que siempre te va a dar 2 y 2, 4, no. En este caso, cada curaduría de cada persona va a ser muy particular, si la hago yo o la hace cualquiera de ustedes, y porque yo le voy a imprimir, o el curador que la haga le va a imprimir un aporte muy particular y muy desde su formación y desde su quehacer como curador. Eso me parece que también pasa con la curaduría. Quisiera preguntarle si en estos pasos, cuando hablamos de estos pasos en curaduría, si se les ocurre que falta algo, o de pronto cómo lo asumen, o qué creen que se necesita en un proceso de curaduría. Si recuerdan algo, quieren aportar algo en este punto, es como se puede hacer en este momento si lo desean. Bueno, le damos la bienvenida también a Verónica Müller, a Museos, bienvenida, también a nuestra querida Diana Palomo, qué bueno que nos hayas logrado acompañar, te agradecemos mucho tu compañía, a ustedes dos, como les decía también a las otras invitadas y compañeras que están acá con nosotros. Gracias por estar en este círculo de lectura. Muy amables. Cuando quieran, cualquier persona, si quiere, puede opinar sobre alguno de estos temas sin problema. Pues yo nada más diría un poquito lo mismo, ¿no? El curador es un gran negociador. Tiene que pelear, sobre todo cuando son piezas internacionales, como el caso del tótem. Pues saber, ¿no? Desde leer desde negociar pues el traslado de la pieza o esa negociación que se lleva a cabo para poder traer una pieza internacional, los permisos, todo lo que implica, los seguros, ¿no? También tiene que estar muy consciente, sobre todo en el caso de una pieza como esta. Bueno, seguramente el gobierno de Canadá y el convenio que tenía con el gobierno de la Argentina, pues iba en esa perspectiva, pero tiene que saber del tema, es a lo que voy. No puede, como es su proyecto y está bajo su batuta, tú tienes que tener ese conocimiento. No es de que no sienta que eso no está explícito en el cuadernillo de Irene, al contrario, yo creo que hay que fortalecer que el curador tiene esa... Yo creo que ella era muy responsable, ¿no? En todos los proyectos que tomaba, no se le iba a ninguna, pero bueno, también es una responsabilidad muy grande la gestión de este tipo de proyectos, ¿no? Eso es todo. Gracias, Silvana. Yo aquí agregaría algo importante, es que sobre esta pieza en particular, sobre este tótem que están viendo en la presentación, es una historia bien bonita, es una escultura al aire libre que está en Buenos Aires, Argentina. Siempre se me olvida la plaza, pero es la plaza Canadá. Plaza Canadá.
está en la Plaza Canadá y es una obra de arte, digámoslo, que realmente es un homenaje, un monumento que habían instalado un original hace unos años, a mediados del siglo anterior, y el original se fue desgastando y luego decidieron cambiarlo. Y estuvo a cargo de toda la gestión de poder trabajar con el artista sobre la obra, sobre el transporte, sobre la instalación, la inauguración. Digamos que Irene estuvo detrás de todo este proceso. Y esto me lleva a un tema interesante, es pensar que tal vez, como alguien lo decía en algún momento, el trabajo del curador a veces es un trabajo invisible, porque está tras escena, y en algunos momentos, mientras menos se ve el trabajo del curador, es porque mejor está el proyecto. Ya cuando comenzamos a notar, y pasa con el diseño, en mi caso, para algunos diseñadores lo mejor es cuando no se nota que algo está diseñado. Cuando ya se notan cosas de diseño, a veces es problemático, y también a veces se puede llevar el protagonismo por encima de los mensajes que queremos transmitir. Es una forma de ver este tema de la curaduría. Y ella, para cerrar este tema un poco de lo que necesitamos en curaduría, Irene nos comenta que es muy importante ser una persona que dialoga, que escucha y suma. A mí me pareció muy curioso que con las personas que pude hablar, que conocieron a Irene, y con los artistas que he escuchado que la conocieron, siempre decían que Irene es una persona que escuchaba mucho y que sumaba las ideas de los artistas en su curaduría. O sea, no graba como una curaduría de autor, que es una curaduría todopoderosa, sino ella intentaba incluir en su curaduría, sumar las opiniones de los artistas, el sentir del artista, y construir en colectivo. En curaduría, para Irene también era muy importante entender el contexto del proyecto y las entidades, que lo hablamos anteriormente. También entender el sentido y materialidad de la obra, es ser muy sensible a la obra, entenderla, comprender su significado filosófico y su componente material, y cómo eso va a afectar el espacio. Entender muy bien las expectativas. Es una persona que tiene que saber que el artista, al poner esa obra en ese espacio, esa persona tiene unas expectativas con ese trabajo suyo, o la persona que presta piezas de patrimonio cultural, o el museo que saca piezas de su colección, tiene una expectativa, quieren que se conozca eso, quieren que se difunda, y también quieren aportar a un discurso de la memoria histórica, en algunos casos. Y también, o como decíamos al comienzo, se necesita mucho entender el espacio que se va a trabajar. Y sobre esto es importante pensar que detrás de la curaduría hay toda una gestión, hay toda una diplomacia. Digamos, hay que enfrentarse a toda la burocracia de querer hacer algo, ¿no? De presentar cartas, papeles, hacer contratos, generar pólizas, seguros. Todo eso también está ahí en esa gestión institucional. Si no están los recursos, hay que ir a las entidades que pueden ofrecer los recursos. Se vuelve también el curador en un vendedor del proyecto, en un gestor de recursos, se vuelve un embajador del artista para conseguir que se puedan hacer los proyectos. Y algo muy importante también que nos comentaba Irene en su momento era la necesidad de que el curador fuera alguien vigente. En el tema de legislación, de todos los temas de legislación relacionada al arte, pero también vigente en lo que son las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? No se puede ir quedando atrás, tiene que ir aprendiendo, leyendo, sumando, tiene que ir yendo a exposiciones, escuchar nuevos libros, escuchar discos, ver nuevos libros, en fin,
estar abierto al mundo que va cambiando día a día. Aquí le damos paso a un comentario. Aprovecho entonces para presentar a una de nuestras queridas invitadas, Cecilia Acevedo Fuchs. Cecilia es curadora del arte, museóloga y gestora cultural independiente. Ella ha apoyado servicios pedagógicos y estudios de público en diferentes espacios, como el Museo de Chateau, de Safo y la Cité de los Niños en La Villette, todo esto en Francia, o el Museo de Samboy en Barcelona. Y se ha dedicado a presentar latinoamericanos y europeos en diversos proyectos curatoriales, como las muestras en el Festival de Cannes o como más reciente en el Pabellón Argentino para el Bicentenario, en la Feria de Arles 2010 en Francia, entre otros. Entonces, pues, Cecilia, te damos la palabra. Gracias y bienvenida. Gracias a todos, gracias. No, yo lo que quería comentar referente a la última ficha que pasaste, varias cositas. La primera, hablabas del diálogo. El diálogo, mi experiencia con Irene, nosotros intercambiamos artistas y hicimos co-curadurías, ella en Argentina, yo en Europa, y lo que me parecía importante es el diálogo entre todas las partes. Ella promovía el diálogo de base, es decir, asentar los principios en los que nos moveríamos, el marco de acción en el que nos moveríamos. Y eso servía para que todo lo que venga después, agregado, se basara y se enmarcara dentro de esos pilares que habíamos establecido de común acuerdo. Entonces, esto me parece que es importante porque si somos capaces de dialogar con el primer contacto, con el primer interlocutor, todo lo demás viene por añadidura. Y la relación con el artista se hace más fácil, la relación con el director de museo se hace más fácil y todo fluye de otra manera. Si desde la base se atiende al diálogo de todas las partes que van a participar. Entonces, esto a mí me sirvió mucho con Irene porque estando ella lejos, bueno, estando lejos ambas, era importante que ya estuviera determinado. Así no nos encontrábamos con sorpresas. Que evidentemente haciendo curadurías a la distancia no siempre eran fáciles. Hablabas de conocer el contexto. Esto es una de las claves. Si a la distancia o si vienes a hacer una curaduría a un país que no es el tuyo, si no conoces el contexto, mal porque luego no vas a poder construir un diálogo de la pieza con el público. Ese diálogo no va a trascender más que el ámbito profesional, pero también luego tiene que pasar al público. Entonces, esa capacidad del curador a conocer el contexto es fundamental. Yo tengo que adaptar, yo puedo tener una expectativa de objetivos que me he decidido a alcanzar. Resulta que mis objetivos topan con la realidad del contexto en que la pieza se desarrolla. Por otro lado, conocer también lo innato de la pieza que estamos presentando nos evitará de pasar al cliché si es un objeto y si es un objeto del pasado, etiquetarlo antes de conocerlo, y si es un objeto de arte contemporáneo, nos evita también cargarlo de nuestras connotaciones, que finalmente van a desvirtuar la percepción que tiene el público. Entonces, por eso yo siempre estaba de acuerdo con Irene que había que hablar mucho, hablar y explicar, y no basta una vez, y si fueran necesarios 2 o 3 también. Por último, lo que se habló de las instituciones, de conocer las instituciones, sí, y la legislación, sí, sobre todo si se trabajan en proyectos internacionales, para evitar sorpresas de seguros no pagados, de piezas perdidas o de artistas que
no están contentos con el, como decía Silvana, de dónde pones la obra suya, y entonces son capaces de ir más lejos, ¿no? De acusarte o de manifestar su desacuerdo públicamente. Entonces es importante conocer la legislación, mismo si no es la legislación la tuya propia de tu país, sino si soy capaz de salir a hacer un proyecto afuera, tengo que ser capaz también de entender y aceptar y conocer las legislaciones vigentes en nuestro país. Había una cosita más que quería comentar. Delimitar responsabilidades y también entender el sentido y la materialidad de la obra. Y por último, hablaban de la museografía. Creo que todos hemos pasado por el croquis, todo lo que hacemos exposiciones, mismo si no somos grandes dibujantes. El croquis y la maqueta nos permite, lo que decías tú, Carlos, de la percepción del espacio y también cómo el público va a circular en ese espacio y qué espacio tengo yo para qué tipo de público circule, ¿no? Atender a todos tipos de público, y si esperamos que venga todo tipo de público, entonces ser un espacio que tenga una buena circulación, que tenga una buena percepción de la luz, que la temperatura ambiente sea la correcta. Entonces, yo aprendí con Irene que esas pequeñas cosas que hacen que la relación con el artista y con tu colega se enriquezcan. Es decir, ella era capaz de ser una gran profesional y tener una relación personal con el artista. Cuando Irene me recomendaba un artista para trabajarlos juntas en Europa, ella ya había hecho ese trabajo. Entonces, por ende, para mí era más fácil, porque era construir a partir de ese diálogo que ya había establecido. Y una última cosa es que también el curador tiene que ser capaz de atender al elemento sorpresa. Irene me había mandado un artista que estaba dispuesto a pagarse su viaje, bueno, se pagó su viaje y me mandó sus obras. Estaba previsto para Luxemburgo, donde yo tenía era asociada a una galería, y esta galería unas 10 días antes decide no hacer la exposición. Las obras ya estaban en viaje y decide no hacer la exposición, y bueno, y ahí me di cuenta lo importante que era conocer los circuitos, las redes, porque el artista era como que ya estaba casi en el avión y las obras estaban viajando. Yo ya había encargado los marcos y bueno, todo, y eran obras de gran tamaño. Entonces, conclusión, hicimos una exposición mejor que la prevista porque la hicimos en París, en una galería muy hermosa, y el hecho de yo conocer las redes y las instituciones que me favorecerían, y por otro lado el carnet de direcciones de Irene desde Buenos Aires, hizo que la exposición fuera un éxito y que tuviéramos un público muy, muy rico en todos los sentidos. Así que, bueno, eso quería contar, que la capacidad a movilizarse, a no afincarse en que no, yo quiero esto, lo concebí así, esta es mi expectativa, sino ser capaz de, mira, hay un plan B, rápidamente hay que cambiar. Eso me parece que también esa movilidad interna hay que tenerla muy en cuenta. Gracias, Cecilia, eres muy amable. Creo que es muy importante en todo el libro esta idea de la conexión, el diálogo con los artistas y las artistas. Creo que es esencial. Irene lo recuerda todo el tiempo como esta manera de acercarse. No sé si de pronto Karim o Busi o Angie o Héctor quieran comentar algo sobre el diálogo que hace la curaduría con los artistas o de cómo vieron esto en el texto. Si nos quieren decir algo, pues los micrófonos están abiertos para ustedes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos.
Hola a todos y todas. Disculpen que apagué la cámara porque estoy con muy mala señal. Está súper interesante. La verdad es que me pude sumar tarde porque, bueno, mil cositas. Gusto de verlos a todos. Y la verdad es que, indistinto al texto, en la experiencia que he tenido yo en términos de desarrollo, sobre todo de museografía participativa, comunitaria. Yo trabajo mucho en más temas patrimoniales, históricos o con comunidades, museos pequeños. Un elemento crucial es justamente el desarrollo de este plano o de este mapeo de cómo queremos ir ordenando contenidos, ejes, porque además vamos sobre esta misma gráfica o elemento tan simple construyendo y en las experiencias que tuve el año pasado con 2 proyectos de desarrollo museográfico, uno en un pequeño museo que pertenece a la diócesis de aquí de Valdivia, del sur de Chile, Museo de la Catedral, y otro que es un museo comunitario cuyo propósito era principalmente en los años 80 terminar con la discriminación de niños mapuches por parte de niños no mapuches, y que surge al leer una escuela. En ambos procesos durante el año pasado fue una experiencia muy bonita el hacer este plano del espacio a modo croquis manual. Confieso que no tengo muchas habilidades para el dibujo, no es lo mío. Sin embargo, incluso por WhatsApp, porque los iba enviando por WhatsApp estos dibujos como imagen, y las colegas de estos museos, porque no teníamos la oportunidad de juntarnos, me iban mandando audio con opinando, revisando, y yo luego sobre el mismo mapa, en un proceso así de pimponeo que tardó mucho más de lo que quisiéramos, donde ahí también comparto eso de que uno se va al principio, cuesta generar, cumplir con todos los plazos, lo que uno espera o esperaba en realidad en mi caso, desde lo profesional académico a lo que va ocurriendo en las comunidades con otros tiempos, con otras herramientas. Fue un proceso muy bonito que yo invito un poco a seguir también, justamente a propósito del cuaderno, esta metodología, ir adaptándose, y creo que es esencial el no frustrarse en el camino, sino que incluso aprender y comprender desde las profundidades de los tiempos, y las necesidades que tienen los otros cuando uno está al servicio de ellos. Eso como comentar y compartir un poco desde la experiencia acá. Bueno, Karin, muchas gracias por estar acá, por el comentario. Muy importante lo que comentas también desde Chile también, que nos hablas. Gracias. Héctor, adelante, bienvenido. Gracias. Nosotros somos un pequeño museo comunitario de acá de Jalpa, Zacatecas, México. Y nuestro pequeño museo está muy acartonado en el sentido de que no puedes trabajar mucho una curaduría de objetos. Pero hemos trabajado, como se dice, con los diálogos con las personas, y a la gente le gusta mucho. Por ejemplo, tenemos una sala de fotografía antigua de personajes de nuestra comunidad. Y a la gente, cuando tú vas a las casas, ves las fotografías de su gente, las bodas, de los cumpleaños. Entonces a ellos les gusta mucho ese tipo de acomodo, porque se sienten como parte de que entraron a la sala de su casa, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo les gusta el acomodo de la sala donde hay fotografías, donde están como en la sala de su casa. O sea, no hay un orden así específico, pero a ellos les encanta. Y pues tenemos alguna sala, que es la sala de paleontología, la sala de prehispánico, de cultura prehispánica y de culturas populares. Y nuestros espacios son muy pequeños, son relativamente pequeños, que no nos dan mucho margen a trabajar una curaduría, que más bien hacemos el diálogo comunitario con la gente, y cuando hacemos cambios de museografía, que son cada 6 meses, pues ya platicamos con el comité del museo, cómo les gustaría que se acomodaran las cosas, cómo trabajar los diálogos o los discursos museográficos de cada una de las salas. Pero sí, el problema que nosotros tenemos es de que son muy pequeñitas las salas, y el espacio no te da como para hacer un trabajo museográfico dentro de él. Gracias. Gracias, Héctor, y qué bueno lo que nos dices. Creo que
la experiencia en un museo comunitario siempre va a ser valiosa desde su propia realidad y desde los recursos y desde cómo asumen estos temas de curaduría, museología, museografía, donde realmente lo hacen con las personas de la comunidad en unas formas horizontales, no tradicionales. Entonces eso lo destaco y bueno, gracias Héctor por estar acá. Ahí nos conectamos con México, con Chile y bueno, seguimos, ya les sigo presentando acá nuestro tema para ir adelantando ya, seguir adelantando y cerrando nuestro evento. Bueno, hay un tema que seguimos, bueno, aquí digamos que ya hablamos de esta parte, comentario Cecilia, gracias Cecilia. Bien, un tema que cuando lo hablamos con Irene a mí me causó mucho interés, este tema que ella lo hablaba, dos temas en particular, pero primero les comento que es cómo generar una interacción y feedback con el visitante. Entonces, un poco que no es solo la curaduría de la exposición, de las obras, del patrimonio, sino también pensarse, bueno, ¿y cómo va a responder las diferentes personas? ¿Cómo van a responder o cómo van a participar en esta exposición para que se sientan parte de un discurso y para que se sientan integradas en lo que yo les estoy contando? Entonces Irene me comentaba la importancia de este aspecto de curaduría, que es no quedarse solo en disparar obras de arte para que la gente las vea, sino también intentar que haya un impacto en el público, que haya una participación activa, que la gente por medio de la palabra o de la acción pueda participar en discursos, pueda completarlos, que hayan actividades educativas que complementen lo que se está viendo en sala, que complementen de una forma didáctica, que haya un libro de visitas que permita que la gente opine sobre lo que le gustó, sobre lo que no le gustó, sobre donde pueda dejar sus datos de contacto, que se pueda crear una amistad entre los visitantes y el museo. Ella insistía en la importancia del guardia de sala. El guardia de sala como una persona que tiene la oportunidad de recibir a los públicos en muchos momentos y también a veces la persona que debe enfrentarse a las preguntas del público. Y si son guardias de sala, vigilantes, seguridad, que estén preparados, pues la experiencia de las personas es mucho más amena en espacios culturales. Es importante que las visitas no sean estáticas, que la persona tenga diferentes opciones dentro de la exposición del museo, aparte de solo mirar las obras, sino que pueda también sentarse a descansar en algún momento, que pueda ir a una cafetería y tomarse algo y volver, que tenga las posibilidades de ver diferentes formatos, de que alguien le pueda hablar, que alguien lo escuche. Y es muy importante ahorita en los nuevos tiempos y en la crisis en la que estamos pasando, entender que no son solo visitantes o públicos, sino son personas y seres humanos con un montón de problemáticas, sentimientos y vicisitudes que están entrando a nuestros espacios culturales, pero que también debemos brindarles un espacio acogedor y un espacio que les ayude en sus vidas de alguna manera, que les ayude a mejorar de algún aspecto de su vida, así sea aprendiendo o estimulándose con algún detalle en la exposición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta obra que se llama Tela Participativa, de una artista que se llama Estela Pereda, en el Museo de la Mujer en Buenos Aires en el 2012. Irene nos comentaba un poco esta obra y de lo que pasó con la intención del artista. No sé, Graciela, si de pronto tú nos puedes recordar un poco cómo funcionó esta obra o cuál fue la idea del artista con esta obra para que la gente participara. Sí, en realidad Irene eligió esta obra, pero podría haber elegido muchas más, porque una de las características de nuestros montajes son precisamente esto, de hacer muestras participativas.
En este caso era una muestra de arte textil porque Estela Pereda es una especialista en textiles y la idea era convocar a cada una de las visitantes y los visitantes a producir junto a ella esta obra que tuvo metros y metros y metros de producción a lo largo de varias muestras, no solo en nuestro museo, sino en otros lugares donde itineró, donde cada visitante agregaba algún bordado, agregaba algún elemento de su propia historia personal a esta tela que iba creciendo. Y me parece que muy importante, que es el eje de toda la producción del cuadernillo, que Irene lo haya apoyado en esta idea de experiencia. No desde un saber libresco, sino desde sus propias experiencias, y en este caso la experiencia que hicimos juntas en el Museo de la Mujer, en la que valorar la experiencia de las mujeres como parte del saber acumulado y del proceso de conocimiento es clave, porque el nuestro es un museo temático y es un recurso de organización y de lucha por los derechos de las mujeres. Por lo tanto, esta idea cuasi pedagógica de cuáles son las acciones de cada una de las muestras tienen que ver con el impacto que cada muestra y cada obra resuena en la propia experiencia de la mujer que visita nuestro museo. Y no es un museo de arte, es un museo que puede tener una muestra de arte, como puede tener una muestra histórica, es muy interdisciplinario, y en esto, bueno, Irene a lo largo del cuadernillo utiliza varios ejemplos de nuestra experiencia, como por ejemplo el proyecto museístico teatral, o sea, de utilizar el montaje de las muestras casi como una escenografía de lo que después se representa de manera escénica. Bueno, hay una imagen que ustedes han elegido ahora para la presentación, que es el grupo del Instituto Experimental de Bailarinas del Colón, que nosotras tenemos una vidriera que da a un pasaje, o sea, es una calle muy pequeña, que más de una vez la tomamos como parte del espacio museístico. El público está en la calle y mira a estas bailarinas por la vidriera, como si fueran cajita de música. Bueno, estas son experiencias del orden de lo participativo, en el que la visita, así como ustedes lo planteaban en algunas de las placas anteriores, impacta, cada una de esas visitas impacta de una manera emocional, en la que irremediablemente tiene que haber una reflexión. Y en el caso nuestro, al ser temática, la reflexión es sobre las relaciones entre varones y mujeres de manera jerárquica, desigual. O sea que nuestro museo tiene un temperamento de impronta feminista, en el que habla de la flexibilidad de la propia Irene. Nosotras nos encontramos con Irene en nuestros caminos, por allá por el 2010, en oportunidad, y eso Silvana debe recordarlo, en oportunidad del segundo Congreso Internacional Feminista, en centenario del de 1910, del Río de la Plata, en el que montamos muestras de diferentes artistas. Ustedes van a tener una de Diana Dowek sobre el trabajo fabril en el gremio de la alimentación. Y nosotras le pedimos a Irene colaboración para este congreso. Y a partir de ahí Irene se afincó en este museo que, en base a las experiencias de ella, es absolutamente distinta a la que pudo hacer en el Museo del Holocausto o en el Museo de Arquitectura, que son museos con una impronta mucho más tradicional que la nuestra. Les doy 2 o 3 datos que obviamente Irene no iba a poner en el cuadernillo, pero que me parece que grafican mucho. La autobiografía que leía Silvana, quizás ustedes no notaron el pequeño detalle en el cual ella dice: yo fui curadora de, y dice de el Holocausto, de arquitectura, pero cuando habla del Museo de la Mujer no dice que era curadora del Museo de la Mujer,
sino que era curadora para el Museo de la Mujer. ¿Por qué? Porque Irene se transformó en una socia del museo, no ofrecía servicios de curaduría al museo, no se colocó en el equipo del museo como la profesional, sino que nosotras tenemos una estructura como museo privado de asociación civil. Por lo tanto, lo que hizo Irene fue asociarse, no viniendo de una experiencia ni de una trayectoria feminista, pero sí le interesó caminar junto a nosotras, y en esto me parece que refleja esta idea que yo les dije originalmente, que era la categoría de Pichón Riviere y Pablo Freire sobre el enseñaje. O sea, Irene nos enseñó, pero al mismo tiempo aprendió, y nosotras aprendimos de ella y le enseñamos desde el feminismo, cosa que ellas no sabían. Y esta ida y vuelta me parece que habla de una manera diferente de lo que recién hacía referencia Cecilia, de la importancia del diálogo. En este caso no era un diálogo de partes, sino que era un diálogo integrado. O sea, ella era parte del proyecto, así fue que se sumó a su comisión directiva. Terminó, arrancó como amiga, pasó siendo socia, o sea que ponía dinero, no es que le daba dinero, ponía dinero para el proyecto, porque nosotras somos, como diría nuestra secretaria, un proyecto privado de recursos, y por lo tanto había que gestionarlos con cada muestra. Y una particularidad de nuestro museo es que tenemos muestras temporales. Nuestras muestras duran un mes, por lo tanto, la febril actividad que implica, bueno, ahora con pandemia está dificultado porque lo hemos llevado a lo virtual, que tiene otras exigencias, pero el ritmo que tiene el montaje mensual de una muestra era sumamente exigido. Y sobre todo pensando en esta idea de comunidad de aprendizaje que yo les puse en el comentario, porque así lo concebimos. O sea, el museo es una comunidad de aprendizaje. No hay una frontera entre la institución y el público, porque el museo es parte del movimiento de mujeres. Somos parte del movimiento feminista en la Argentina, en el que el público y nosotras somos lo mismo. Y estamos produciendo de manera colectiva y utilizar a la institución como recurso de transformación social. Por lo tanto, la experiencia a nivel de lo que sería la institución era totalmente distinta a lo que es un museo oficial o una galería privada donde hay un dueño o una dueña que toma decisiones y exige del curador determinado servicio. Este no era el caso, porque trabajamos absolutamente en horizontalidad. Y mucho de esas acciones participativas, como por ejemplo esta de la tela bordada por cada una de las que entraba al espacio, implica esto, nuevas muestras surgidas de la propia iniciativa del público. O sea, este público que yo les pongo en el comentario deja de ser público y deja de ser visitante para transformarse en cómplice del proyecto de visibilizar la opresión de las mujeres. Por lo tanto, en muchos casos, las muestras, sobre todo cuando se hicieron muestras colectivas, bueno, Marga también ha conocido el espacio y sabe lo que es producir colectivamente. Y eso me parece que habla precisamente de la flexibilidad y de la grandiosidad de Irene para adaptarse, de esta idea de, como decía hace un rato Carlos, el curador-autor que se pone por arriba, incluso hasta de los propios artistas, considerándose superior, y Irene dice en un momento avasallante. Bueno, esto era, digamos, la contracuradora. Irene era la contracuradora, porque lográbamos que nos sentábamos de igual a igual a discutir, sobre todo lo que hace al contenido, o sea, a los guiones museológicos, a los que después había que adaptar desde el punto de vista museográfico, del diseño, y ya después de 8 o 9 años de trabajo con Irene conocía el espacio, a ojos cerrados.
Así que bien, este comentario sobre lo participativo me parece que es el perfil con el cual ella trabajó. Muchas gracias, Graciela. Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, voy a hacer algo primero, aunque lo hice al revés y me disculpo contigo y con las demás compañeras, es que primero hablaste y ahora te voy a presentar. Pero bueno. Está bien. Lo siento, es que digamos la emoción hizo que darte la palabra de uno. Pero bueno, aprovecho para presentar a Graciela Tejero Coni. Ella es feminista, historiadora, militante social y política desde la década de los 70, docente en universidades nacionales y extranjeras, nacionales de Argentina, coordinadora para América Latina y el Caribe de la Red Internacional de Museos de Mujeres, y cofundadora de la IAWM, International Association of Women's Museums, 2012, del 2012. Y antes de pasar a este otro tema, hay algo que me ha hecho recordar Graciela con su intervención, es que cuando yo conocía a Irene y su historia, Irene, ustedes dirán, este tipo estudió museología, pero no sabía nada, porque cuando yo escuché a Irene, ella me presentó los museos de la mujer. No es algo nuevo, los museos de la mujer, pero cuando Irene me lo presentó y me mostró el trabajo que hay detrás de los museos de la mujer, es algo que va más allá del patrimonio, es algo que va más allá de la obra, de los artistas. Es una cuestión reivindicativa, una cuestión de lucha, una cuestión de empoderamiento. Y hace un tiempo habíamos reflexionado sobre otro término con otras compañeras, era el término del Museo del Hombre. Entonces, que el Museo del Hombre habla de estos museos dedicados como a las ciencias naturales, a la historia humana, pero que lo nombran desde, digámoslo así, desde el patriarcado, desde el Museo del Hombre, ¿no? Dejando por fuera el componente femenino. Entonces, yo poco a poco he ido construyendo esta idea algo personal. Tenemos unos museos del hombre que desde su nombre son muy machistas, digamos, esta forma de no contar en el término de hombre con la parte femenina, y estos museos de la mujer que tienen un carácter feminista muy abierto a la reivindicación y a la lucha por demostrar que la importancia y los procesos que han llevado a cabo diferentes mujeres en el mundo. Entonces, a mí a nivel museológico eso nos da para una gran discusión y para una nueva investigación, pero quiero decir que todo esto que hemos hablado y este proceso con Irene me ha hecho entender un poco más el enfoque de este tipo de museos, que además están conectados entre sí, ¿no? El Museo de la Mujer de Argentina, el de Costa Rica, y hay otros que se están conectando y tienen mucho en común. Tienen una hoja de ruta en común que es muy militante y muy activista. Entonces, bueno, eso lo quiero celebrar. Disculpa, Carlos. Yo celebro, y aprovecho la oportunidad aquí, que seguramente debe haber varias colombianas y colombianos escuchándonos. En octubre del 2020 se ha inaugurado el primer museo de las mujeres en Colombia, en Cundinamarca, en Bogotá. Dependiendo de la Universidad del Colegio Mayor. Por lo cual, bueno, por fin Colombia va a tener su experiencia propia y seguramente será con debate, porque cada museo de las mujeres tiene improntas diferentes. No todas se definen feministas. Algunos hacen solo historia de mujeres y no incorporan categoría de género como relación de poder. O sea que hay mucho para trabajar, y bueno, y Colombia está, es la tercera o cuarta convocatoria que recibo de distintos espacios. Ahora se abre el 30 de abril el Festival de Medellín en corto, y han invitado también al Museo de la Mujer de la Argentina a exponer. O sea que quiere decir que Colombia está abierta a este proceso, y seguramente van a brotar van a brotar muchos museos porque las mujeres los estamos necesitando.
Así que gracias. Buenísimo, qué bueno. Sí, estuvimos en contacto. Una cosa. Sigue, Cecilia, por favor. Perdón, en Francia, donde yo vivo, no hay museo de la mujer. Hay un Con museo todo lo virtual, que... hay un museo virtual, Sí, Cecilia. sí. Sí, el museo es un museo virtual. Sí. Que lo sé, pero digamos está en la red, claro, pero no lo hay físico, es verdad. No. Con todo lo que Francia hizo por el feminismo, pues no hay un museo como el tuyo, como el vuestro, claro. en Costa Rica, Buenos Aires. Perdón, era lo que quería aportar. Y en relación a esto que planteaba Carlos, también fue, primero, es una preocupación permanente, está Silvana aquí que lo pueda atestiguar, es una preocupación permanente el fortalecer una red de museos de mujeres de América Latina y el Caribe. Europa en esto, digamos, nos lleva bastante ventaja. Irene hizo grandes esfuerzos en la medida que pudo para hacerlo. Ella presentó nuestro Museo de la Mujer como experiencia en el Museo de las Mujeres de Washington, en un congreso. Visitó y viajó a Brasilia fortaleciendo un proyecto de Museo de las Mujeres para Brasil que todavía no ha cuajado. Todo el equipo ha ido viajando, bueno, en el caso colombiano o a Chile o en el Museo de las Mujeres que se perdió en Perú. Era una preocupación, sigue siendo una preocupación nuestra y era una preocupación de Irene extender esta red de museos de las mujeres. O sea que también es parte de su legado y nos queda a nosotras levantar esa lucha. Gracias, Graciela. Sí, y recordar que este evento ha contado con el apoyo de no un museo de las mujeres, sino 2 museos de las mujeres. Entonces, eso lo hace más particular aún. Y bueno, yo no solo celebro que me he conectado ahorita con este tipo de museos, sino que estamos haciendo cosas en común, como este evento, y lo vamos a seguir haciendo en los próximos tiempos. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, para que no se nos quede muchas cosas por fuera, voy a acelerar un poco porque el tiempo que les prometimos a los que se inscribieron pues se está agotando y no quiero tampoco ser abusivo. Hay un tema interesante aquí que Irene nos comentaba que necesitaban las curadurías compartidas. Eso tiene que ver también con esa idea de no ser como el autor principal, sino también escuchar a otras personas y a otras entidades. Entonces, Irene nos comentaba que para una curaduría compartida quiere decir que varias personas o varias entidades lideren un proyecto expositivo, una exposición, un museo, y entre diferentes entidades hagan toda la línea temática, la selección de arte, patrimonio, objetos, y se piensa en el espacio conjuntamente. En esta idea es un tema de coparticipación, donde hay diferentes miradas, donde hay que negociar, donde tiene que haber un consenso y donde se crean muestras itinerantes. Muestras itinerantes quiere decir que son exposiciones que viajan de un espacio a otro y que se van adaptando a los diferentes espacios y son recibidas por otros lugares donde se desarrollan estas exposiciones. Algo importante aquí es que en curaduría, Irene le parecía muy importante sumar diferentes puntos de vista. Si yo pienso de cierta manera y esa otra persona piensa diferente, en algún punto nos podemos unir y las dos opiniones se pueden ver reflejadas en el diseño del espacio, en la curaduría. Pero se necesita mucha comunicación, se necesita mucho saber cuál es la responsabilidad de cada quien, dividir funciones, consensuar tiempos y entender los tiempos de la otra parte y entender los presupuestos de la otra parte. Por lo tanto, también ella lo nombraba como un ejercicio de formación. ¿A qué me refiero? Un curador o una curadora puede hacer una curaduría con curadores o curadoras recién egresados o haciendo su primera vez en curaduría y
de ese diálogo le conviene mucho a las personas que quieren hacer curaduría por primera vez. Y eso solo lo logran en este tipo de curadurías, donde se comparten conocimientos y se establecen como unos diálogos entre personas que tal vez tengan diferentes niveles o de experiencia, mejor digámoslo así, y eso sirve mucho para que las dos partes aprendan, y como lo decía Graciela, esta forma de enseñar y aprendizaje que se combina aquí. Ella nos hablaba de que el curador en este tipo de curadurías es un facilitador, no una estrella, como lo hemos nombrado ya varias veces, y es un facilitador que permite que pasen cosas y que conecta diferentes mundos y a diferentes personas. Y que se puede hacer esto a distancia. En este momento se han hecho curadurías compartidas virtualmente, casi todo lo hemos visto en exposiciones virtuales, aunque ya estamos volviendo a la presencialidad, pero en algunas partes, en otros lados, en mi país, en Colombia, este fin de semana, por ejemplo, en Bogotá hay cuarentena estricta, nadie va a salir de sus casas, entonces llevamos un año y estamos en lo mismo, digamos, de alguna manera. Pero bueno, era para decirles que lo virtual es el mundo ahorita donde se ha hecho un gran desarrollo en lo curatorial y en lo museográfico. Y que esas curadurías también nacen, las curadurías compartidas nacen mucho del trabajo en redes, el trabajo de estas redes como las que nos nombraba Graciela, estas redes de diferentes entidades que tienen cosas en común, como nos hablaba Graciela, estos museos de las mujeres, que también son comunidades que se conectan y producen estos proyectos curatoriales. Y pues aquí Graciela también tenía otro comentario al respecto sobre las curadurías, estas curadurías colectivas o compartidas. No sé si quieres puntualizar algo más aquí, Graciela. No quiero robarles el tiempo. Nosotras como práctica institucional no tenemos curadora en el museo, ni de historia ni de arte, sino que las curadurías son colectivas. Somos un equipo de distintas profesiones y discutimos el guión y el diseño museográfico también. O sea que esta experiencia de trabajo en común es lo que caracteriza nuestro modelo institucional. Y en esto se sumó Irene, como una más, sí. Perfecto, Graciela, muchas gracias. Había otros ejemplos que nos iba a comentar también Claudia Mandel, que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero ella para ella en su museo en Costa Rica ha hecho curadurías compartidas, como el primer festival de videoartistas chinas en Costa Rica, esto lo hizo en 2018, como un encuentro de artistas contemporáneas, y ella lo hizo la co-curaduría con Elizabeth Ross de México y Susana Sánchez de Carvalho de Costa Rica, y hay una constante participación del público. Entonces era como un ejemplo de estas curadurías compartidas. Y ese tema también lo hablamos mucho con Irene. Esta es la foto de la obra que nos comentó Graciela, la obra que combina lo teatral y el espacio expositivo del museo. Estas personas que están ahí sentadas realmente están en la parte exterior del museo. Exacto. O sea, lo que se ve de público es la calle y lo que está adentro son bailarinas. En este caso es un espectáculo de danzas. Exacto. Y digamos que aquí las obras de arte son de arte erótico. Estaba montado una muestra colectiva sobre arte erótico. Exacto, y si no me equivoco, Graciela, las obras aquí son escenografía, de alguna manera las obras ayudan a generar el contexto de performance, ¿no? del baile. Exacto, es interdisciplinar, son muestras interdisciplinares. Perfecto, aquí se combinan diferentes medios y formatos. Y el tema del que queremos hablar aquí es de un tema que ella denominó
el fair play en la actividad curatorial. Este tema me pareció muy interesante y fue sobre un tema que apuntamos en la entrevista, que yo le insistí para que lo desarrollara, y quedé muy impresionado con la manera en que ella asume este rol, porque va más allá del arte. Realmente, si se dan cuenta de todo lo que hemos hablado, el arte es una parte muy importante, el arte, el patrimonio cultural, pero todo lo que está detrás, el tejemaneje, decimos aquí en Colombia, toda la maquinaria para llegar a los proyectos, es muy importante cómo se logra y con qué sentido. Entonces, en este caso tenemos el tema del fair play en la actividad curatorial. Y ella nos hablaba de que realmente el fair play es tener las reglas claras y honestas en lo que se va a hacer. Yo creo que es tener una formación muy honesta y ser muy honesto con los artistas, con las entidades y con uno mismo como curadora. Y es muy importante entonces el tema de la ética, todo el tiempo un ejercicio de autocrítica como persona, una calidad de lo expuesto y tener en cuenta que lo que uno hace va más allá del negocio, va más allá de que alguien venda su obra o de las entradas que tiene el museo, va más allá de eso, tiene que ver con el mundo de lo sensible, con el mundo de cómo yo transmito ideas y cómo yo hago que realmente la gente esté a gusto con lo que les estamos mostrando. Y tiene que ver con algo también que me parece muy particular, era que todo el tiempo se me habló de que uno debería estar en un estado de tranquilidad, de que uno debería lograr en cualquier trabajo, en cualquier función, debe intentar ser estable por medio de diferentes técnicas que te ayudan a tu trabajo, no sé, la meditación, la tranquilidad espiritual, no sé, cada quien tiene sus maneras, pero algo que me decía Irene era eso, que eso era importante para ella como curadora, tener su cabeza estable, su sentir, sus sentimientos, estar tranquila para poder desarrollar muy bien su trabajo. Y no solo me lo decía por ella, sino también me lo decía por el equipo de trabajo, que si ella lograba que su equipo de trabajo estuviera en la misma sintonía, o sea, hagan de cuenta 6 personas trabajando, que estén tranquilas, que estén como en una buena onda, obviamente es más fácil hacer el trabajo de curaduría. Entonces ella también intentaba tener un buen clima laboral y también intentaba que las demás personas estuvieran de alguna manera tranquilas y contentas con lo que hacían en su trabajo. Entonces va más allá del arte, que es algo que me encanta en este libro, que tiene que ver hasta con las condiciones laborales en las que ella habla de sus compañeras de trabajo. Entonces eso para mí me quedó esa parte. Bueno, en este punto sí voy a presentar, antes de que hable a nuestra invitada, pues nada, tenemos a la querida Marga Steinwasser, es una artista visual argentina, una gran amiga de Irene, una persona con una trayectoria artística bien relevante en el ámbito argentino y una persona que tiene una gran cercanía a los temas de curaduría y de arte de los que Irene. Entonces, Marga, te damos la bienvenida y pues nada, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, sí, yo lo que veo que todo el tiempo rondan las palabras respetar, adecuarse, sugerir, que es lo que Irene mencionó varias veces en este cuadernillo. Perdón, Marga, perdón, no te vemos. A ver, es que tengo algunos problemas aquí. Sí. Ahí estás, perfecto. Bueno, a ver, sí, hay problemas, no sé, tengo problemas de conectividad. Bueno, y yo creo que eso es muy importante y eso es el llamado fair play, las reglas de juego claro, el juego limpio, que siempre estuvo en la tarea que desempeñó Irene. Yo hablo desde como artista visual, entonces para mí también fue muy importante, o es muy importante,
cuando trabajé con Irene, que lo hice en varias ocasiones, eso de no crear falsas expectativas, de tener reglas claras. Nosotros empezábamos a trabajar y sabíamos perfectamente todos los inconvenientes y las cosas buenas que presentaba la institución con la que íbamos a trabajar. No había secretos, no aparecía como en segundo plano, esto no lo habíamos hablado. Uno empezaba y era eso, eran las reglas claras. Y bueno, eso como artista es fantástico. Y también esto de adecuarse, sugerir, respetar, llevaba a que la persona, el artista, también intentara hacer lo mismo, adecuarse, sugerir, las sugerencias como, no recuerdo quién dijo que Irene era la antiestrella, realmente se podía sugerir lo que uno pensaba, lo que uno quería cambiar, y sabía que las ideas no iban a entrar en saco roto. También me parece muy interesante, muy importante que todo lo que hizo Irene por ejemplo, con los textos curatoriales. Ella se colocaba, siempre pensaba en el público. Quizás cuando estaba en congresos su forma de hablar era especial, pero cuando ella se dirigía al público, y lo que ella escribía era como para que el público realmente lo entendiera. Y eso también es muy interesante. Y bueno, y entonces eso es, como dijiste vos, Carlos, un poco la buena onda en que la gente trabajaba y que se veía después reflejado en las exposiciones. También las reglas del juego limpio implican cuestiones que no son todas tan honestas en algunos curadores. Por ejemplo, Irene no deja de nombrar el trabajo que hacen algunos curadores, que lo único que quieren es quizás estar bien financieramente, conseguir a través del artista un poco de dinero, y que le hacen mal no solamente al curador, o sea, no solamente a la tarea del curador, sino también a la tarea del artista. Todos sabemos que existen los espacios, galerías e incluso algunos museos que cobran aranceles a través del curador para poder exponer. Sabemos que un metro de pared tiene un cierto precio. Todo esto lo sabemos, y a mí me parece como artista que Irene endilgó culpas solamente a los curadores, y yo creo que es una culpa compartida, porque el artista debe saber que eso no se hace y que eso no se puede permitir. También me parece importante en esto de las reglas de juego limpio, del fair play, que Irene nunca dejó de lado el tema de los honorarios. Y Carlos, yo creo que en la charla que hubo, vos también pudiste ver cuando habló con gente de museos, que Irene hablaba de los honorarios, y no siempre, que eso es un tema que no se suele hablar en el mundo de la cultura, y no se suele hablar sobre todo en el mundo del arte. Y como dijo Graciela, lo que ella hacía, lo que a ella le interesaba, cuando a ella le interesaba, como en el caso del Museo de la Mujer, ella trabajaba en forma horizontal y no percibía honorarios, pero siempre intentó que sus artistas pudieran cobrar un honorario, o que pudieran que se les pagara el flete, y creo que eso también es algo muy amoroso y que un curador debería hacer. Me parece que eso es sumamente importante.
larga. Muchas gracias.